Hola mi gente, en esta ocasión trabajamos con un compendio de temas relacionados con los medios de comunicación desde los años 1820 a 1963. Somos un equipo de 8 servidores compuesto por Mariela Amador, Ricardo Alfonseca, María Hernández, Tatiana González, Yandri Paulino, Santa Taveras, Francis Cruz e Ismairi Siriaco. Y en esta ocasión iniciaremos con la función de la prensa durante la ocupación haitiana y el auge de las publicaciones impresas y clandestinas. Iniciamos con la propaganda de los agentes haitianos. Previo a la anunciada ocupación militar a Santo Domingo, Jean-Pierre Boyer realizó una labor de propaganda entre los años 1820 y 1821, cuando las ideas nacionalistas cobraron un nuevo auge debido a las victorias de los independentistas. Durante el gobierno de Boyer, la libertad de expresión no existía y las publicaciones en su mayoría eran clandestinas, pues este analizaba todos los impresos como papel, carta, gaceta y periódico existente en la época. Jean-Pierre Boyer utilizó la prensa a su antojo y anunció la invasión en los años 1820 y 1821. Y siguiendo con las actividades periodísticas, a pesar de la opresión y el peligro, los dominicanos no dejaron de hacer uso momentáneo de ciertos medios de publicación manuscritos, impresos y clandestino, para manifestar sus ideas inconformistas, las cuales alcanzaron gran auge. La ocupación haitiana fue un periodo donde las expresiones literarias desaparecieron debido en gran parte a lo tiránico que resultaba dicho régimen. Los haitianos no dejaban que los dominicanos se expresaran bajo ningún medio o circunstancias. Ahora pasamos con la propaganda política de los trinitarios. Ante la situación que suprimía la gran masa popular en un sentimiento amargo y que los estimulaba a la rebelión durante la primera década de los años 1830, las conspiraciones y la prensa liberal sirvieron de expresión para ese sentimiento amargo, aunque se reconoce que bajo el gobierno de Boyer, la libertad de prensa era solo un mito. Bajo ese contexto, Duarte regresó de Barcelona, luego de haber sido impresionado por los fueros y libertades de ese país, que para los años 1820 fue sacudido por un movimiento político liberal que luchaba por su libertad y autonomía. Duarte, junto a José María Serra, empezó a hacer uso de ciertos medios para difundir sus nuevas ideas. Para el 1834, ambos habían iniciado la propaganda política contra el régimen de Boyer, que gobernó la parte oriental de la isla a través de gobernantes militares. En el país también se dieron algunos debates públicos, ya que los años 1843 y 1844 fueron de mucha agitación política y de debates en las plazas públicas y asambleas electorales. La propaganda separatista había sensibilizado mucho a la población dominicana durante los meses de enero y febrero, y durante estos meses se pusieron a circular algunos diarios en todo el país. Entre los más destacados tenemos El Dominicano Español, El Grillo Dominicano, El Grillo y la Chicharra, 14 Preguntas, El Dominicano en el Desierto y Al Grano, Siempre al Grano. Y no podemos dejar fuera las publicaciones dominicanas de 1843 a 1844. Después que El Telégrafo y El Duende dejaron de salir en julio de 1821, pasaron 14 años donde no aparece ninguna manifestación de la prensa dominicana. Es para los últimos días del mes de diciembre de 1834 donde volvieron a circular nuevas hojas clandestinas y anónimas.
La más antigua es el Dominicano Español, que aparece en el 1843. El Grillo Dominicano, 14 preguntas, El Alacrán sin ponzoña, Al grano, siempre al grano, El Dominicano en el desierto, El Grillo Dominicano y la familia, y El Grillo Dominicano y de Cayetano y Atalaya. Otro diario que también circuló para estos tiempos fue El Grillo y la Chicharra. Y para continuar con este material, ahora vamos con el segundo tema, el cual está titulado Aportes del general Gregorio Luperón al desarrollo de la prensa del país. Gregorio Luperón, militar y político dominicano, nació el 8 de septiembre de 1839 en Puerto Plata, hijo de Nicolasa Luperón y Pedro Castellano. Cursó estudios en una escuela de su ciudad y con 12 años pasó a trabajar en una finca de Jamao, propiedad de Pedro Eduardo Duboc. A la edad de 22 años, inicia su oposición a la anexión, perseguido durante la lucha restauradora y el gobierno de la anexión. En septiembre de 1863, asumió el mando de las tropas que atacaron en Santiago. El 14 de septiembre de ese año, fue elegido para ocupar la presidencia de la República, cargo que éste rechazó. El 8 de octubre fue nombrado general en jefe de las Fuerzas del Sur y en el mes de noviembre asumió la defensa de la Sabaneta. El 20 de enero de 1864 fue nombrado jefe del Ejército Libertador Dominicano. Combatió al general Santana en Arroyo Bermejo. En 1864 fue presidente debido a la enfermedad de Benigno Filomeno Rojas y en marzo de 1865 se casó con Ana Luisa Tavares y al finalizar la guerra regresó a su ciudad natal. Ya para el 1866 formó parte de un triunvirato que gobernó el país del 1 de mayo al 22 de agosto. Su gobierno en 1879 tuvo asiento en su ciudad natal, Puerto Plata. En octubre de 1879, el general Luperón derrocó al corrompido y efímero gobierno de Cesáreo Guillermo, iniciándose así un periodo de 20 años donde los líderes del Partido Azul o Nacional se alternaron en el poder cada 2 años. Por otra parte, la crisis del tabaco en la década de 1880 debilitó mucho a las clases avanzadas norteñas. Esa debilidad anuló toda posibilidad de que surgiera una clase burguesa poderosa aglutinada en torno al Partido Nacionalista. En esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de Luperón y la prensa. Tan pronto Gregorio Luperón llegó al gobierno provisional, con asiento en su ciudad natal de Puerto Plata, promulgó un conjunto de leyes y decretos que dieron mucho impulso al crecimiento periodístico y dejaron sin efecto las prohibiciones a la libertad de imprenta aplicadas por el gobierno de Cesáreo Guillermo. Luperón decía que la imprenta era la tribuna desde donde se pregonan los derechos de todos los pueblos. Es el más potente instrumento para detener las ambiciones de los mandatarios, que olvidándose de su misión se desvían del carril trazado por las leyes para seguir el camino que conduce al despotismo. Luperón también realizó un conjunto de medidas progresistas para el mejoramiento del país. Entre estas medidas tenemos que mejoró el sistema de correo, creó nuevas escuelas y algo muy importante, fundó en la capital la Escuela Normal. Ahora vamos a compartir informaciones acerca de la instalación y función de la televisión en la República Dominicana. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, de los que existen en modalidades abiertas y paga.
El receptor de las señales es el televisor. La televisión dominicana tuvo su antecedente en la emisora radial La Voz del Yuna, fundada en 1943 en la ciudad de Bonao por el coronel José Arismendi Trujillo Molina, mejor conocido como Petán, y que fue una de las primeras de América Latina. En el 1947, La Voz del Yuna fue trasladada a Santo Domingo, y para el 1951 se concluyó el edificio que alojaría a dicha emisora hasta hoy, como también a lo que en un futuro próximo sería la primera estación de televisión dominicana. A las 12 del mediodía del 1 de agosto de 1952, se inició la historia de la televisión dominicana, con la transmisión de las primeras imágenes del programa humorístico Romance Campesino a través del Canal 4, La Voz Dominicana, nombre que sustituyó La Voz del Yuna. Se utilizó un transmisor TT5A de 5 kilovatios de potencia de video y de 2.5 en audio. De esa forma, República Dominicana se convirtió en el tercer país de América Latina, después de México y Cuba, en tener televisión. Los equipos utilizados eran de la marca RCA, comprados bajo la firma y compra en la representación de los señores José Arismendi Trujillo Molina, Abraham Santamaría y Mr. Robert, este último de nacionalidad estadounidense. El ingeniero J.K. Graham de la RCA vino al país para instalar el transmisor junto a otros técnicos alemanes y polacos. En 1953 se cambió el nombre de La Voz del Yuna por el de Palacio Radiotelevisor La Voz Dominicana, desde donde se realizaban las transmisiones por radio y televisión. En La Voz Dominicana se forjaron los primeros locutores, cantantes y comediantes, ya que allí se establecieron escuelas de canto y locución. Por el llamado Palacio de la Televisión desfilaron muchos artistas de renombre nacional e internacional. Entre ellos podemos citar a Bobby Capó, Cassandra Damirón, Elenita Santos, los comediantes Tim Tam y Pildorín, Elsa Miranda, Elba Garza, Libertad Lamarque, entre otros. Desde su fundación, la televisora oficial ha pasado por varias etapas y cambios de nombre, pero siempre ha ocupado la misma sede, en la calle Dr. Tejada Florentino, número 8, del sector de Villa Consuelo en Santo Domingo. En 1965 pasó a llamarse Radio Televisión Dominicana, luego Televisión Dominicana, nombre que pronto fue cambiado para regresar al de Radio Televisión Dominicana. El 29 de julio del 2003, por ley para llamarse Corporación Estatal de Radio Televisión Dominicana, mejor conocida como SER TV, nombre que conserva hasta hoy día. Ahora vamos a conocer un poco acerca de las plantas televisoras privadas, cómo surgen y se desarrollan en el país. En el 1959 fue instalado el primer canal privado del país, que fue Reintel, Canal 7, con una participación importante de Radamés Trujillo. El 30 de noviembre de 1969 fue instalada en Santiago de los Caballeros Color Visión, la primera televisora a color del país y la tercera en Latinoamérica. Luego fue trasladada a Santo Domingo, desde donde entonces opera a través de Canal 9. Más tarde fue inaugurada Teleindé, que transmitía desde el Canal 13, otra televisora privada, Telesistema Canal 11. Fue inaugurada en 1978 y al año siguiente Teleantilla, en los canales 2 y 13. Una de las innovaciones más trascendentales de los últimos años
fue la introducción al país de la televisión por cable, a partir de 1981, por parte de la empresa Telecable Nacional. Extraído de la documentación del Museo Lulio Mocoso, cuyo reconocimiento oficial fue obtenido mediante el decreto número 352-97 del 2 de agosto de 1997. Ahora vamos a compartir informaciones acerca del comportamiento de la prensa dominicana a raíz del ajusticiamiento del dictador Trujillo Molina, hasta la instalación del primer gobierno electo constitucionalmente. Al momento de la caída del régimen trujillista, en el país solo existían 3 diarios de circulación nacional: Diario El Caribe, Diario La Nación y Diario La Información. Apareció en el escenario nacional la prensa política de oposición, La Verdad de la Unión Cívica Nacional, el 14 de junio, el periódico Libertad del Movimiento Popular Dominicano, El Popular, órgano del Partido Socialista Popular, y otros periódicos en los cuales difundía el pensamiento de las nuevas generaciones políticas. Además, reapareció el Listín Diario el 1 de agosto de 1963 y 3 años después nace el Nacional de ahora. Pero, debido a la guerrilla de abril de 1965, dejaron de circular el Listín Diario y el Caribe. Es donde aparece La Nación hasta el término del conflicto armado, y tanto el periódico La Nación como La Patria se convirtieron en voceros de los constitucionalistas. En cambio, los defensores de las fuerzas interventoras norteamericanas editaron el periódico La Hoja para contrarrestar a los constitucionalistas. Luego, en la década de los 70, surgen los diarios Última Hora y La Noticia. La muerte de Trujillo marcó el punto de arrancada para la aparición de un número considerable de periódicos de encabezada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Nacieron aproximadamente 45 periódicos. Ahora vamos a ver algunos de los diarios que nacieron entre ese lapso de tiempo, del 1961 hasta el 1971. En el 1961 nace el diario Aristócrata. Este es un periódico de información general dirigido por Carlos Manuel García. En el 1962 nace el periódico El Termómetro, del Frente Universitario Radial Revolucionario de la UAS. Para el 1963, La Tarde Dominicana, dirigido por Salvador Vitalunga, y fue editado en los talleres que había sido del periódico La Nación. En el 1965, La Hoja, diario nacionalista, dirigido por Pedro Gil. Y para el año 1966 nace Duarte, periódico literario e histórico, dirigido por Alirio Paulino Hijo. También para este mismo año nace El Nacional, fundado por Rafael Molina Morillo. En el 1967 nace El Bastón Revolucionario, un quincenario de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Y para continuar con este material, ahora vamos a hablar un poco acerca del auge de publicaciones políticas en el país después del derrocamiento de la tiranía. A la muerte de Trujillo, el doctor Joaquín Balaguer, quien ocupaba nominalmente la presidencia de la República, continuó gobernando presionado por los hermanos del benefactor, en menor medida por el general Ramfis Trujillo. Pretendieron cada uno por su lado y sin lograrlo dominar la situación. La muerte de Trujillo abrió las puertas a un proceso de democratización del país y surgieron varias agrupaciones políticas a la vida legal. Las más importantes fueron la agrupación política 14 de junio, que lideró Manuel Aurelio Tavares Justo, y la Unión Cívica Nacional, que estaba presidida por el doctor Viriato Fiallo. Como parte del mismo proceso, varias agrupaciones integradas por auxiliados
regresaron, entre otras, el Partido Revolucionario Dominicano, dirigido por el profesor Juan Bosch, y el Partido Socialista Popular, entidad de los comunistas. El Partido Unión Cívica Nacional, presidido por el doctor Viriato Fiallo, realizaron un mitin en el cual el presidente del partido dirigió un emotivo discurso instando al pueblo a rechazar la política de Joaquín Balaguer. En el calor de su discurso afirmó: "Comparezco ante ustedes por designación expresa de la Unión Cívica Nacional. Quiero que me oigan bien, que me presten toda la atención. Unión Cívica Nacional no es un partido político. Esta es una agrupación de dominicanos y ciudadanos que se esfuerzan por la libertad y la justicia. La Unión Cívica Nacional nació para un alto y definido propósito de dignidad humana, la creación de un ambiente propicio para que sea realidad la democracia y la expresión suprema del sufragio universal y libre. Para infortunio nuestro, la libertad no existe en la matrizada República Dominicana. Es necesario que el presidente Balaguer sepa que la familia dominicana está viviendo días de angustias supremas, de tristezas continuas y de dolor que no aminora. Con todo ello, desde esta tribuna de sinceridad, de decencia, en nombre de Unión Cívica Nacional, yo le pido al presidente Balaguer: basta ya, por Dios, presidente Balaguer. En nombre del noble y sufrido pueblo dominicano, grité, ordené, basta ya. Antes de la salida de Balaguer del poder, pasó un hecho que consternó a todo el pueblo dominicano, en el que el periódico El Caribe, defensor de la dictadura, justificó el hecho. Este fue nominado como la masacre policial de la calle Espaillat, el cual ocurrió en el mes de octubre de 1961, y consistió en que tras varios días de disturbio en el país, estudiantes enardecidos se atrincheraron en varios edificios de Ciudad Nueva, de donde fueron desalojados a tiros y bombazos por la policía. Los actos de violencia estallaron el 17 de octubre en la calle El Conde, donde airados grupos de estudiantes destruyeron vitrinas y atacaron a la policía con pedazos de tapas de alcantarillas. La policía utilizó gases lacrimógenos y todo el que era apresado recibía una tanda de macanazos.